Bueno amigos, cae el hermanito de la ex senadora uribista María del Rosario Guerra de la Espriella. Pero antes vale la pena recordar este datico que sucedió el día de hoy. Resulta que la senadora, bueno, de esto ya hicimos un video, pero aquí les voy a hacer un resumen. Resulta que el hermano de la senadora Esperanza Andrade, la senadora que ayudó, que una de las senadoras que hundió la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, resulta que su hermanito fue imputado por corrupción y sus cuentas fueron embargadas sus cuentas. Esta senadora Esperanza Andrade, repito, es una de las senadoras que hundió la reforma laboral del presidente Gustavo Petro. Es decir, mientras esta senadora le niega derechos a los trabajadores, su hermanito se roba el erario público junto a sus compinches. Se trata de John Jairo Andrade. Este personaje resulta que recibió un contrato por parte de Aguas del Chocó, un contrato para construir sistemas de agua potable para supuestamente beneficiar a 4.000 familias indígenas. Resulta que este miserable, el hermano de Esperanza Andrade, incumplió este contrato. Este contrato fue firmado por 7.000 millones de pesos. El hermano de esta senadora recibió la mitad, 3.500 millones de pesos para construir, repito, sistemas de agua potable para estas comunidades del departamento del Chocó. Este personaje no cumplió este contrato, recibió la mitad, 3.500 millones de pesos que se embolataron. Dice por acá, el contrato de Aguas del Chocó, el contrato entre Aguas del Chocó, que es la empresa pública de Aguas del Chocó, y la unión temporal, una unión temporal que el dueño era precisamente el señor John Jairo Andrade, el hermano de Esperanza Andrade. Este contrato se firmó en 2015. Incluyó un anticipo del 50%, es decir, le entregaron 3.500 millones de pesos. Y tenía como plazo de ejecución 10 meses. Ojo, 2015 se firmó este contrato. Han pasado 10 años y la unión temporal en la que aparece el hermano de esta senadora no solo no entregó los suministros, sino que los que alcanzó a instalar quedaron mal instalados y algunos resultaron inservibles. De hecho, hay indicios de que la cifra de potenciales beneficiados, supuestamente las comunidades que se iban a, las familias de estas comunidades que se iban a beneficiar con estos sistemas de agua potable, estas cifras fueron infladas. Es decir, que fue una mentira que 4.000 hogares indígenas se hayan beneficiado de estos sistemas de agua potable. Es decir, dejaron sin agua potable a las comunidades indígenas que supuestamente se iban a beneficiar con este contratico, con esos sistemas de salud. Y el responsable de este incumplimiento es, repito, el hermano de la senadora que negó los derechos laborales a los trabajadores, la señora Esperanza Andrade. Así son ellos. Mientras le niegan derechos a los colombianos, sus familias se roban el erario público. Y ahora sí vamos a este dato. El día de hoy la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 11 años de cárcel. Ojo, dejó en firme la condena de 11 años de cárcel en contra del ex senador de Cambio Radical Antonio Guerra de la Espriella, hermano de la senadora uribista María del Rosario Guerra de la Espriella. Este personaje participó en el caso Odebrecht y ordenó, este personaje está vinculado en un caso de corrupción con el tema de Odebrecht, y la Corte Suprema el día de hoy ordenó su arresto, su captura inmediata. Este personaje ya se entregó el día de hoy y, ojo, vamos a revisar este informe de Infobae. El ex senador Antonio Guerra de la Espriella se entregó a las autoridades. La Corte Suprema de Justicia confirma condena en su contra por caso Odebrecht. El ex senador es señalado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, por lo que fue condenado a más de 11 años de prisión. Ojo, este personaje, el hermano de esta senadora,
de María Rosario Guerra, ex senadora de Uribista. Este personaje también ha sido señalado de tener vínculos con los grupos paracos de Colombia. Y ojo, que esta familia no es que sea muy decente. La senadora la familia de la senadora María del Rosario Guerra de la Espriella. Aquí hay un informe de Pulso publicado en el año 2019. 4 familiares de esta senadora uribista están involucrados en hechos de corrupción y vínculos con los paracos. Bueno, este informe de Pulso de esa fecha está basado en un artículo de Joel Hackerman que expuso a 4 familiares de esta senadora. El primero, vamos a hablar del primero. Se trata de el exgobernador del Sucre, Julio César Guerra Tulena, tío de la ex senadora uribista María Rosario Guerra. Este personaje, amigos, desapareció 2.398 millones de pesos de los recursos de la salud. Recursos de la salud. Por aquí se habla también de que este personaje, bueno, vamos a hablar ahora hablemos de otro familiar, un hermano de la senadora Guerra, Rosario Guerra. Se trata de Joselito Guerra de la Espriella. Este personaje fue condenado a 90 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito. Este personaje, Joselito Guerra de la Espriella, hermano de la senadora y el hoy condenado Antonio, repito, estaba involucrado en el escándalo del proceso 8000. Al parecer recibió dinero del cartel de Cali. Pero revisemos otro familiar de esta señora. Bueno, aunque aquí de Joselito también se dice que estuvo encargado o fue el responsable de llevar a la casa de Nariño del gobierno Uribe a los hermanos Nule. Ya todos sabemos que los hermanos Nule fueron condenados por corrupción. Los hermanos Nule, los cuñados de Alejandro Char. Entonces ese personaje, Joselito, fue el responsable de llevar a los hermanos Nule a la casa de Nariño en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Antonio, el mismo que fue condenado hoy por el caso Odebrecht, fue acusado en ese entonces, 2019, por tener vínculos con los paracos. Se benefició de su aparato militar, de los paracos, e incluso este personaje apoyó operaciones militares de las AUC. El señor Antonio Guerra de la Espriella, repito, hermano de la ex senadora María Rosario, y hoy la justicia colombiana deja firme su condena a 11 meses de cárcel. Ya se entregó y debe ir a prisión este personaje. Por aquí también hablan de que Antonio Guerra de la Espriella se entregó a las autoridades en ese entonces, después de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara medidas de aseguramiento como presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para liquidar agravado, cohecho y tráfico de influencias por el caso de Odebrecht. Desde ese entonces este personaje fue condenado, amigos. Apelaron la decisión. Este personaje andaba libre por estos delitos con Odebrecht y hoy ya la condena queda en firme y ya este personaje va a la cárcel. Ya se entregó y debe ir a prisión. Pero por acá otro familiar de estos Guerra de la Espriella. Se trata de Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, primo de la senadora Guerra de la Espriella, la senadora y de Antonio y de Joselito. Primo de ellos, fue condenado por constreñimiento al elector y concierto para delinquir en los inicios del escándalo conocido como la parapolítica. Es decir, Miguel Alfonso de la Espriella fue condenado por parapolítica y es primo de Joselito, de María del Rosario y de el hoy condenado Antonio Guerra de la Espriella. ¿Qué tal esta familia? Recordemos que la senadora por allá en el año 2017 en campaña política propuso el muro de la vergüenza. Fue una promesa de campaña de esta señora. Ganó las elecciones, llegó al Senado en el año 2018 con esta promesa y esta promesa jamás la cumplió. ¿Y por qué jamás la cumplió? Simplemente porque sus hermanos están involucrados en actividades ilícitas.